haciendo un resumen de la clase anterior, vimos que la observación de hechos, observación se refiere a que voy a obtener información de lo que me rodea, del problema que estoy estudiando. A través de todos mis sentidos voy a poder obtener esa información, no solamente con la vista, porque hay algunas cosas que mi vista no percibe. No percibe, por ejemplo, un sonido, no percibe un olor, pero sí tengo otros sentidos que me permiten obtener esa información. Pero por otro lado, mencionamos que si yo no tengo una base de conocimientos previa, va a ser muy difícil que yo pueda construir un nuevo conocimiento y aportarlo a la ciencia. Entonces, una vez que yo ya tengo planteado qué es lo que quiero resolver de problemática, tengo que iniciar con una investigación teórica para tener una base de conocimientos que ya existen, no partir de cero, ¿verdad? Si no voy yo a definir por primera vez este término porque ya existe. Y bueno, vamos a empezar ahorita con el concepto de el avance técnico, pero vamos a ver en este punto dos términos importantes. Uno es la tecnología y otro es la técnica. ¿Creen que un refrigerador sea tecnología? ¿Una computadora es tecnología? Se tuvo que tener muchos conocimientos previos, mucha investigación previa y aplicarla. Entonces, la aplicación de esos conocimientos me puede generar diferentes aparatos que me van a facilitar la vida. La tecnología es la aplicación de los conocimientos obtenidos en la ciencia para obtener algún aparato que facilite nuestra vida. El avance técnico abarca lo que es la tecnología, la aplicación de los conocimientos obtenidos en la ciencia para que obtengamos algún aparato, ¿verdad? Algún instrumento que facilite nuestra labor de investigación o para que facilite nuestra vida cotidiana. ¿Y qué entenderíamos por técnica? Miren, si yo quiero saber la cantidad de glucosa en sangre de los alumnos del 611, pues primero tengo que tomarles una muestra, ¿verdad? Y luego aplicar una técnica que me permita determinar de manera indirecta la cantidad de glucosa en sangre. Entonces hay técnicas para determinar esto, pero también hay aparatos, también hay tecnología para determinarlo, ¿verdad? Hay un glucómetro que nos permite ver ese resultado. Igual si yo quiero saber si ustedes tienen parásitos, sería un estudio coproparasitoscópico, ¿verdad? Esa es la técnica que se sigue. ¿Y en qué consiste? En diferentes pasos. Obtener una muestra, ¿verdad? Del tamaño de una nuez, en un vaso de precipitado, mezclarla con un reactivo dispersante, ponerla en tubo de ensayo, meterla a la centrífuga. En la centrífuga va a dar 2000 revoluciones por minuto, se va a quedar como unos 10 a 15 minutos. Al paso de ese tiempo vamos a tener un botón de materia orgánica en el fondo y en la superficie vamos a tener el reactivo con los huevecillos de parásitos, ¿verdad? Que pudiera haber en nuestro organismo. Y entonces voy a tomar con una pipeta, micropipeta, voy a tomar la parte de arriba, que es donde están flotando los huevecillos, lo voy a poner en un portaobjetos, voy a poner un colorante de contraste, que puede ser el UOL. Entonces voy a poder verlo al microscopio e identificar si hay quistes de Giardia lamblia, si hay amibas o si hay algún huevecillo de otro parásito intestinal. Entonces, esa es una técnica que permite determinar si existen o no parásitos. ¿Por qué? Porque llega el momento en que mis sentidos son limitados. Ya no puedo yo saber si alguien tiene parásitos simplemente con mis sentidos, ¿verdad? Porque por mucho que toque el excremento o que lo vea con detenimiento o que lo huela, ¿verdad? O probarlo, pues no, ¿verdad? Entonces no voy a obtener esta información. Pero sí a través de diferentes técnicas me voy a dar cuenta, ¿verdad? De lo que me está rodeando. Entonces es muy importante ese avance tanto de la tecnología como de la técnica para que yo pueda aportar un nuevo conocimiento a la ciencia. Tengo que estar al tanto de estos procedimientos, ¿verdad? Bueno, el siguiente elemento
para la construcción del conocimiento es el rigor en la investigación. Y esto nos habla de que debemos de llevar mucho rigor cuando aplicamos una técnica. Nunca vamos a sustituir un reactivo por otro. Vamos a medir perfectamente las cantidades de reactivo que nos solicitan. ¿Sí? No vamos a decir, bueno, le voy a echar un chorrito, ¿verdad? A ver qué pasa. No, ¿verdad? Lo tenemos que hacer bien, porque por una parte queremos ahorrar el reactivo, por otra parte queremos que la técnica salga correcta. Y si yo no sigo las instrucciones, no va a salir como debe ser. También los aparatos los tengo que usar con cuidado, ¿verdad? Como me indica el instructivo. Entonces sí tengo que tener mucho rigor cuando hago una investigación, cuando aplico una técnica, cuando utilizo algún aparato. Entonces todos estos elementos internos me van a permitir construir el conocimiento y actúan de manera directa, ¿verdad? Para que yo pueda obtener esta investigación. Pero también existen los 3 elementos externos que no actúan directamente, pero sí de manera indirecta. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado que los factores ideológicos, la forma de pensar de los científicos, pues de todas las épocas, ¿verdad? Y en cuanto a factores económicos, si no tenemos un presupuesto adecuado, pues no podemos desarrollar tampoco una teoría, ¿verdad? Si nuestro área de estudio fuese en el mar, pues tenemos que ir hasta ese lugar, ¿verdad? Para hacer nuestro estudio. Y si no contamos con recursos económicos, no podemos ni siquiera ir al lugar de estudio, no podemos obtener nuestras muestras, darle un tratamiento a nuestras muestras, no podemos comprar los aparatos que nos ayudarían a medir, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Si no tuviéramos para comprar un termómetro, el pH, no tendríamos para comprar el potenciómetro. Entonces, para realizar nuevos conocimientos, para obtener nuevos conocimientos, sí requerimos también de un sustento económico, ¿verdad? Si no lo tenemos, pues va a ser más difícil que podamos desarrollar ese proyecto y que obtengamos un resultado y que aportemos un nuevo conocimiento a la ciencia. Y en cuanto a factores políticos, también, ¿verdad? Aunque los políticos no tienen nada que ver con los elementos internos, pero sí ocultan información o la dan a conocer. Si no la dan a conocer, puede haber problemas, ¿verdad? En nuestra sociedad, porque podríamos estar enfrentando un proceso de contaminación muy grave que no nos darían a conocer. Y sí les hablé también de Patterson, que Patterson quería saber la edad de la Tierra y nunca obtuvo un resultado que se pareciera, ¿verdad? Cada vez que aplicaba la técnica le salían resultados diferentes. ¿A qué se debía esto? Pues a que en el ambiente había plomo. ¿Por qué había plomo? Porque a la gasolina se le ponía tetretilo de plomo, un antidetonante. Entonces, logró irse a un cuarto muy estéril y obtener el resultado. Y él es la persona que aporta este conocimiento, la edad de la Tierra. Ajá, y en la serie Cosmos viene este ejemplo, ¿verdad? De Patterson. Pero, ¿qué pasa? ¿Se queda con los brazos cruzados? No, porque se da cuenta de que nuestro ambiente está lleno de plomo y que todos los seres humanos, al estar en contacto con el plomo, va a ir directamente a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque es un neurotóxico que genera una enfermedad que se llama saturnismo. Entonces las personas pueden hasta volverse locas por el plomo en el cerebro, por su acumulación. Entonces, él dio a conocer esto que descubrió sin querer, de manera indirecta, se dio cuenta, ¿verdad?, de que había plomo en el ambiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo da a conocer y de inmediato la industria de las gasolinas, lo manda a golpear, le dice que no diga estas cosas, incluso hasta contratan a otro investigador para que diga que el plomo no es malo y que las cantidades de plomo que hay en el ambiente son normales. Y bueno, él demuestra que no son normales, que hay ambientes naturales donde no hay absolutamente nada de plomo. Y bueno, sí se logra gracias a él que ya la gasolina no tenga plomo, ¿verdad? Ya es la verde, la magna sin plomo. Bueno, entonces concluimos este tema de los elementos que intervienen en la construcción del conocimiento.
elementos que actúan directamente, que son los internos, y los externos, que no actúan directo, pero sí influye en que podamos desarrollar todos estos, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora nuestro tema, que es el proceso de investigación científica. Entonces yo les decía que ya no vamos a utilizar el término de método científico, porque en la ciencia hay muchos métodos para resolver problemas. Entonces nosotros vamos a hablar a este proceso como proceso de investigación científica. ¿Por qué? Porque un proceso nos lleva tiempo. Un proceso es mental, ¿verdad? Vamos nosotros a llevar a cabo las diferentes etapas de este proceso y vamos a obtener un resultado final. Entonces, las 5 etapas de este proceso, primero es el planteamiento del problema, después la formulación del marco teórico, la formulación de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis, y al final tendremos resultados y conclusiones. Y ustedes por equipo van a realizar un trabajo de investigación. Yo les voy a proponer 25 temas y ustedes elegirán el que más les guste. Entonces vamos a iniciar explicando este proceso a través de un proyecto que ya se elaboró, que ya pasó por estas 5 etapas. Ajá. Entonces, ¿cuál es este? Vamos a hablar del planteamiento del problema. ¿Cuál sería el trabajo del que les voy a hablar? Bueno, el trabajo que ya se realizó y que va a ser el ejemplo para que ustedes entiendan cómo se va haciendo un proyecto poco a poco, ¿verdad? La ciencia se trata de resolver algún problema que nos afecte. Entonces, si nosotros vemos este título, Estudio de los metales pesados en el sedimento de Xochimilco, podríamos decir, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Si sabemos que ese sedimento que está en Xochimilco, que es el lodo o el fango que está en el fondo de estos canales de agua, y que eso, al ser muy rico en nutrientes, lo utilizan como abono para hortalizas. Y bueno, ahí me haría otra pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué son las hortalizas? Pues las hortalizas son la lechuga, la coliflor, el rábano, el perejil, el apio, el cilantro, el epazote, todas las verduras que comemos de manera cotidiana. Y si sabemos que en estas chinampas, ¿verdad? Que es una técnica de cultivo milenaria, ¿verdad? Sabemos que en esta chinampa se cultivan esas hortalizas y que esas hortalizas se llevan a la central de abastos. Y en la central de abastos se distribuyen a todos los diferentes mercados del Distrito Federal. Y sospechamos, ¿verdad?, que el sedimento del fondo, que es usado como abono, tiene metales. Entonces, estas hortalizas se venden en la central de abasto, se distribuyen a todos los mercados, entonces puede ser que sí me afecte a mi salud, ¿verdad? Y no solo se utiliza el sedimento, también se utiliza el agua para regar las hortalizas. También a veces se pesca en ese lugar, ¿verdad? Porque se introdujo trucha y carpa, esos 2 peces que son comestibles para el ser humano, ¿verdad? Entonces hay quien todavía pesca y bueno, muchas de las casas, habitación de esa zona, arrojan sus desechos cotidianos, ¿verdad? Sus desechos domésticos a los canales. Pero también, por ejemplo, aquí hay un establo y también arrojan los desechos, y también había herrerías que también los arrojan, y había varias industrias como la Kodak, ¿verdad? Que ya, yo supongo que ya no hay tanto uso de esos reactivos que se utilizaban en fotografía, porque ya hay más fotografía digital, pero aún arrojan sus desechos, ¿verdad? Algunas fábricas cercanas a los canales de Xochimilco. Y bueno, también algunos niños que viven ahí todavía están nadando en esas aguas, ¿verdad? Que se ven un poco, un poco turbias. Bueno, pues ya vimos algunos detalles
de esta zona, ¿verdad? Y ya vimos que nos están pidiendo estudiar los metales pesados, ¿verdad? La posible presencia de esos metales pesados en el sedimento de Xochimilco, porque ese sedimento se utiliza como abono y ese abono es para hortalizas y esas hortalizas llegan a Central de Abastos y posiblemente al mercado de nuestra localidad. Entonces, nos vamos a hacer muchas preguntas en esta etapa del planteamiento del problema. Preguntas que por el momento no tienen respuesta, pero que nos van a ayudar a delimitar nuestro problema y nos van a ayudar a conducir nuestra investigación para que tengamos una visión global de nuestro problema, ¿verdad? Y podamos iniciar con la investigación. Entonces, lo recomendable es que nos hagamos de 10 a 15 preguntas, si se pueden más. Ahorita vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Van a proponer preguntas sobre este trabajo, ¿verdad? Como si lo fueran ustedes a realizar por primera vez. Y bueno, van a participar haciendo una pregunta y los demás van a escribir en su cuaderno esas preguntas, ¿verdad? ¿Para qué las vamos a escribir? Para que nosotros vayamos viendo cómo vamos a hacer nuestra investigación, vayamos viendo qué es lo que tenemos que investigar, ¿sí? Y entonces nosotros al hacer preguntas, pues estamos desarrollando esta habilidad, ¿verdad? De cuestionarnos, de analizar nuestro problema, de delimitarlo. ¿Alguien quiere hacer algunas preguntas respecto a este trabajo? ¿Cómo iniciaríamos haciendo este trabajo? Haciéndonos preguntas, ¿verdad? Pues la principal sería cómo me afecta a mí esto, ¿no? ¿Qué relación tiene con mi vida o cómo me afecta? Ajá, los metales pesados, ¿cómo afectan a mi salud, verdad? En especial. ¿Qué son los metales pesados? ¿Qué es un metal pesado? ¿Cuándo se considera que es un metal pesado? ¿Cómo afectan los metales pesados en Xochimilco? Bueno, en el sedimento. ¿Cómo afectan estos metales al sedimento? ¿Qué causa la producción de esos metales? ¿Qué puede causar la producción de los metales? Los metales que están presentes, o sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían los que están más frecuentemente en ese lugar? ¿Cuáles son los que pudieran estar ahí, verdad? De acuerdo a los desechos que arrojan en las fábricas. ¿Cómo se puede detectar la presencia de esos metales? ¿Cómo podríamos detectar la presencia de esos metales? ¿A través de qué técnica, verdad? Yo me preguntaría si esos metales afectan a los peces que están en el lago. Los metales afectan, pues no solo a nosotros seres humanos, también afectan a los peces. ¿Qué metal es el que más afecta, verdad? La salud humana. ¿Cómo se podría obtener una muestra de esos metales para analizarlos pues más a detalle? ¿Cómo podemos obtener las muestras de ahí, verdad? Para analizarlas en el laboratorio. Tal vez buscar información desde cuándo están estos metales pesados para saber qué impacto, ¿no? Ya existen estudios respecto a los metales pesados en Xochimilco o nadie sabe absolutamente nada de este tema. ¿Cómo podemos resolver la problemática? Entonces, de encontrar metales y que esta cantidad rebase, porque también puede ser otra pregunta, ¿qué cantidad límite se permitiría de metales pesados en ese lugar para seguir usando ese sedimento como abono? ¿O rebasa la capacidad límite, verdad? ¿Cuál es el daño que genera en nuestro organismo el consumo de los metales pesados? ¿Por qué hay metales pesados en el sedimento? ¿Cuáles son los demás factores que pueden dañar el sedimento o de qué forma llegan a afectarlo? ¿De qué forma llegan? O más bien, ¿de qué forma llegan al sedimento, verdad? También si son parte del sedimento o de forma externa es como se contamina. Ajá, ¿llegan de manera externa o ya están ahí? ¿De qué manera afecta a la comunidad? Las personas que viven en esa zona, ¿de qué manera les puede afectar? Si podemos hacer algo para reducir los daños que... ¿Se pueden reducir los daños? ¿Cómo se puede controlar el consumo de estos metales en los alimentos? Si hay una alternativa para ocupar otro tipo de abono en las verduras. También podría ser la cuestión de su distribución, o sea, qué tanto afecta su distribución de los, sí, o sea, de lo que sale en cuestión de la flor que se genera ahí. ¿A qué gravedad puede llegar? Porque esa ya es una distribución inmensa.
qué tanto daño puede causar a toda la población del Distrito Federal, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso en el que se fusionan los metales y los alimentos? Sí, a través de qué proceso se puede adherir, ¿verdad?, un metal al alimento. ¿Cómo extraer o limpiar la zona sin perjudicarla? Sí, cómo podríamos de encontrar ahí una cantidad de metales exagerada, limpiar, ¿verdad? A ver, les voy a compartir rápidamente el listado, ¿verdad? Bueno, una es el glucógeno y su relación con la quema de grasa, porque recuerden ustedes que el glucógeno es que nosotros reservamos cuando comemos demasiados carbohidratos, reservamos algo de esos carbohidratos en el hígado en forma de glucógeno y que los utilizamos para cuando no desayunamos o cuando un maratonista tiene que hacer una larga carrera, ¿sí? Entonces, pero mientras yo tenga glucógeno almacenado, tal vez no pueda quemar la grasa que tengo. Luego la segundo es reutilización de botellas de PET para transportar agua. ¿Cuántas veces puedo usar las botellas de PET, reutilizarlas, sin que pueda hacernos daño? Y si las sigo usando y lavo con cloro, ¿desprenderá alguna sustancia que puede causarme daño? La siguiente, la 3, es la mezcla de proteínas vegetales. Y bueno, como los botes de proteína que están muy de moda y que son muy caros, pueden tener algunas sustancias nocivas para la salud, podríamos hacer una mezcla de proteínas vegetales, de tener algunas semillas secas, de triturarlas, ¿verdad?, con un molino de café y obtener una muestra de proteínas vegetales que puedo yo consumir y cubrir mi demanda de proteínas. Elaboración de composta, desecación de frutos, cuando hay una fruta muy barata, porque es la temporada de esa fruta, tal vez yo pueda hacer una deshidratación de la fruta. Puedo utilizar un desecador rudimentario ya hecho, que ya los venden, ¿verdad?, que nada más hay que poner en el sol la fruta, o podemos inventar alguno, ¿verdad? Hace tiempo inventaron uno los alumnos, y era una caja de madera con un foco, con un ventilador, y estaba cubierto de papel aluminio, y bueno, ya todo depende de su ingenio de ustedes. Esferificación de alimentos. Hay 2 reactivos con los cuales yo puedo hacer esferitas de algún alimento, y puede ser para que yo transporte más fácil la proteína que quiero consumir, el licuado que quiero consumir, o algún jugo, ¿verdad? Lo puedo hacer en esferas y puedo tomarlo. Jabones desmanchadores que les podemos poner. Vamos a usar la técnica para elaborar jabón, pero le vamos a poner algunas semillas de papaya. Cultivo de jitomate, propagación de árboles, elaboración de papel reciclado. ¿Qué ventajas tiene la harina de almendras con la harina normal? Las grasas trans y qué alimentos tienen grasas trans. ¿Qué daño nos hace el jarabe de alta fructosa que contienen todos los jugos? De los embutidos, ¿cuáles serían las marcas de mejor calidad? Ya acabó la hora, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, pues ya nada más, estos serían los que faltan, ¿verdad? Sábila para el cabello. Hay sustancias que se forman por freír los alimentos, que es la acrilamida. Hay lo quemado de la carne tiene benzoapireno, que es una sustancia cancerígena. ¿Qué tanto afecta a la salud? Los omega 6 y 9, un gel medicinal de alguna planta medicinal, gomitas de pasiflora que reduce el estrés, cosméticos naturales, un tinte en gel que no tenga tóxicos, propagación de sábila y la dioxina que puede provocar acné. Las dioxinas se desprenden del PET y pueden ocasionarnos acné, cloroacné. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias.